Primer movimiento. El mundo desde la universidad. En Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam@gmail.com. Hagamos comunidad. Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento. Esta es la segunda parte de El Pizarrón Encantado, por Emilio Carballido. A ver, ¿en qué nos quedamos? Cayeron del aire los tres gatos, alarmadísimos. Uno de ellos, Numa, sobre el peinado alto de tía Cleopatra. Se lo dejó hecho una lástima. ¿Pero dónde se metieron esos patos? Adrián reflexionó sobre lo ocurrido. ¿Sería posible que ese fuera un pizarrón mágico? Esperó a la hora de la tarde en que tía Pompilia apagaba su tocadiscos y salía con el rosario en la mano para poner a todos de rodillas. Adrián, arrinconándose, escribió en su notable pizarrón: rezos. Borró 2 letras, la R y la Z, y escribió una B y una S. Quedó besos. Y todos empezaron a besarse. Todos se besan. Antes que nadie, Titina y su novio. Luego, el tío Austero y la tía Cleopatra, que se puso muy feliz. ¿Qué es esto?, gritó la tía Pompilia y corrió a besar a Eduardo, que besaba su máquina sumadora, mientras Agamenón se paraba de manos y besaba a los gatos, y estos se lengüeteaban entre sí y besaban también a Adrián en señal de perdón por el mal rato pasado. Después de un tiempo de besuqueo, todos se fueron a sus cuartos o al cine, sin rezar. Adrián pensó, esto sí ha salido bien. No sabiendo aún cómo funcionaba esta magia, dudaba entre borrar o no las palabras. Lo hizo y esperó el día siguiente. A la hora que vino la tía Pompilia con su rosario, empezaron los besuqueos otra vez. Se alegró Adrián. Eso quería decir que el pizarrón podía lograr cambios permanentes. A la otra mañana, en el corredor, empezó a imaginar qué más hacer. Los gatos, preocupados, lo observaban. Adrián escribió: loro. Pensó qué cambio hacer. Quitó la L y puso una T. Toro. Y con estruendo de bufidos y patadas, un toro robusto y bravo empezó a pasearse por el corredor y se metió a la cocina, para pasmo de la tía Cleopatra. ¡Un loro! Austero ha de querer que hagamos filetes. Pero este animal es inmenso y está vivo. Eran las 5 en punto de la tarde. Torito real para España y no para Portugal. Tía Cleopatra gritó y dejó caer un sartén. El ruido espantó al toro. Corrió la tía, siguió tras ella el animal mugiendo: ¡rica papa! ¡Chocolate rico! Adrián se espantó tanto que no se le ocurría cambiar ninguna letra. Y lo hizo al fin y puso, por distraído, M en vez de T. Moro. Y un hombre erguido, muy moreno, con un turbante y babuchas, alcanzó a Cleopatra y la tocó en el hombro, para decirle mientras aleteaba con ambos brazos: ¡buen día! ¡Buen día! Si tú quisieras, Granada, contigo me casaría. Rica papa, rico pan con leche. Adrián borró la M, puso la L al fin. Loro. Y el pájaro aleteó, soltando algunas verdes plumas, y huyó a perderse entre las plantas, hundido en el desconcierto. Ahí se le oyó mugir entre versos y frases confusas, escondido durante 3 días. A la hora de comer, la tía Cleopatra comentó el susto y presumió de que un árabe le había pedido matrimonio. ¿Más alucinaciones? ¿Ahora con delirios? Mandó comprarle jarabe de fosfatos y la hizo tomar tila por las mañanas.
Las sesiones de besos gustaban mucho a la familia. Al terminarla de esa tarde, tío Austero avisó a Agamenón que ya le había conseguido un trabajo cerca. Estarás allí 10 minutos a pie. Buen sueldo, 8 horas diarias. En un sótano, así la luz no te lastimará los ojos. ¿Haciendo qué cosa? Muy diversas. De meritorio. La tristeza de Agamenón fue inmensa. Ya no podía estudiar lo que deseaba. Adrián lo compadeció mucho. Pensativo puso en el pizarrón: Trabajos cerca, diversos, de meritorio. Lo pensó un poco. Cambió 3 letras por otras 4, borró otras 4, quitó una coma y puso acentos. Y quedó entonces trabajo circo, diversión de mérito. Agamenón corrió a saltos hacia su cuarto, se pintó la cara, se puso un traje anchísimo, lleno de parches, y salió feliz a trabajar en un circo de prestigio, donde se volvió el favorito del público. Agamenón, rey de la risa, fue como lo anunciaron. La tía Pompilia fue la más ofendida por este giro de circunstancias. ¿Un payaso en la familia? Esa profesión no es seria. Tío Austero quedó muy perturbado. ¿Cómo el empleo respetable que él mismo había conseguido se convertía en ese otro? Eduardo los consoló haciéndoles ver que Agamenón ganaba muy bien. Además, podían ir gratis al circo ellos y sus amistades. Fue la tía Pompilia quien descubrió la ausencia del pizarrón. Bajó al sótano a buscar unas gotas para los oídos. El pizarrón no estaba. Olvidó las gotas y subió corriendo. ¡Cleopatra! ¡Austero! ¡El pizarrón encantado! ¡No lo encuentro! Esto es gravísimo. Va a saberse ahora la historia del pizarrón. Un tío carnal de Pompilia que se llamaba Juan Jacobo estaba negado absolutamente para las letras. El alfabeto no le entraba. A fin de hacerlo entender, sus padres contrataron a un mago de bastantes poderes. Encantó un pizarrón de modo tal que lo que allí escrito correspondiera en forma directa con la realidad circundante. Este es el pizarrón que encontró Adrián. Y en él aprendió su tío bisabuelo, también que se convirtió en un gran poeta. Sus versos cambiaban la realidad en torno, a veces para bien y a veces para mal. Lo enterraron en la rotonda de los hombres ilustres. ¿Perdido? ¿Pero cómo? ¿Lo habrá tomado alguien? Alarma, conjeturas, misterio. ¿Qué hacer? Bueno, al día siguiente Adrián llevó el pizarrón al comedor. Lo conservó sobre las piernas cubierto con una servilleta. Sentía un impulso irresistible de hacer cambios y travesuras. En el centro de la mesa, un manchón verde y fresco era el platón de la ensalada. Rica ensalada de berros que no le gustaba a Adrián. Y escribió en el pizarrón para transformarla en algo más sabroso. Ensalada de berros. Nada mejor se le ocurría. ¿Qué hacer? Puso de pronto ensalada de burros. Eso fue horrible. Sobre la mesa aparecieron 3 asnos acostados, empapados en aceite y vinagre, rebuznando en forma inconsiderada y lanzando coces. La familia gritó, tembló la mesa, ya iba a hundirse. Adrián cambió lo escrito. Ensalada de perros. Aparecieron 4 canes flacos y verdosos, que ladraban y protestaban por estar aderezados con vinagreta. Los gatos amistosos dejaron de serlo, se lanzaron sobre el mantel. Hubo una corretiza atroz entre los platos, gritaba la tía y el tío. Titina corrió al teléfono para hablarle a su novio. Sumaba Eduardo cuántas vueltas y ladridos se daban. Agamenón ensayó rutinas cómicas, hasta que Adrián escribió de nuevo: ensalada de berros. Y quedaron los gatos con los hocicos llenos de hierbajos. La familia desconcertada y hambrienta, pues los animales habían hecho batidillo con todo. A la hora del besuqueo, la tía Pompilia fue enterada de lo ocurrido. Pensativa, miró en torno. Sentenció: esas son travesuras de niño. El pizarrón encantado lo tiene Adrián. Hay que quitárselo de inmediatamente, dijo tía Austero. Pero con gran cautela. Imagínate si de Austero te convierte en mesero o en mitotero. ¡No lo permita Dios! Bueno, pues cuidado. Quítenselo cuando duerma. Así fue decidido.
Adrián no se habría enterado si los gatos no le hubieran hecho una pantomima muy completa de lo planeado, a la cual ponía frases del loro. Quítenle el pizarrón, Adrián. Rataplan, rataplan. El maíz bien cocido en cuanto esté dormido. Ja, 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 ja. ¿Qué hacer? Era tan divertido el pizarrón, realizaba cosas tan admirables. Es verdad, no era suyo, pero tampoco de los tíos. Se subió a la azotea, vio las nubes y el cielo y se puso a pensar. Entendió entonces que con el pizarrón podía llegar a hacerse algo maravilloso y útil. Le sudaron las manos al ocurrírsele una gran idea. Un poco tembloroso, con el corazón latiéndole deprisa, escribió: Papá enfermo. Borró enfermo, puso sano. La palabra se contorsionó toda, se estiró. Volvió a leerse enfermo. Adrián pensó con horror que sería enfermedad incurable. Luego recapacitó. Los cambios no eran así. El pizarrón funcionaba modificando poco a poco lo que ya existía. Meditó muchísimo. Trazó despacio al fin. Papá sin salud, de bracero y en pobreza, con trabas para su vuelta. Después empezó a cambiar lo escrito. Quitó sin y puso con, borró BR y puso una A, borró en, borró POF, aumentó GRE. El resultado le encantó. Por sí misma la Z se volvió S, cambió el su del lugar, quitó una S, puso jo, escribió D en vez de para su, puso O por A y se leyó ahora. Papá con salud de acero ya regresó con su trabajo devuelto. Suspiró de satisfacción porque todos los trazos permanecían. ¿Y qué hacer ahora para no perder su pizarrón? Reflexionó la tarde entera. La familia lo vigilaba sin cesar. Desde adentro de los roperos, debajo de la mesa, por las rendijas de las puertas. Lo sorprendía y se hacían los disimulados. Estaban esperando que se fuera a dormir. De noche, y empezando a tener sueño, Adrián tuvo una idea. Escribió: pizarrón visible. Y lo aumentó in. Pizarrón invisible. Leyó brevemente mientras iba esfumándose entre sus manos. Podía tocarlo, pero no lo veía. Lo colocó en su maletita y se durmió tranquilo. Entre sueños oyó a sus tíos revolviendo muy nerviosos sin encontrar el objeto encantado jamás. Al día siguiente llegaron los papás de Adrián, sanos y contentos. Lo han reinstalado en su trabajo y con mejor sueldo. Adrián se despidió de todos, cariñoso. Se marchó con sus padres, abrazando la mochila. Brillaba el sol en la ciudad. Él le imaginaba lo mucho que aún podía jugar con su pizarrón. Y se decía algo más. Cuando creciera, escogiendo bien las palabras, ¿cuántos cambios le podría hacer a la vida en torno para volverla mejor? El pizarrón encantado, de Emilio Carballido. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Y ahora sí, siendo las 8 de la mañana con 19 minutos, saludamos a nuestros queridísimos amigos y familia de TV UNAM que nos están viendo a través del canal 120 o del 20 de TV Abierta, querido Miguel Ángel Quemain. Hola, buenos días. Bueno, lo que vieron fue un radioteatro, El Pizarrón Encantado de Emilio Carballido, en la actuación de esta pequeña compañía teatral que también produce Primer Movimiento. Pero que en las tardes continúa las labores de compañía teatral en diversos foros del DF. Puro guerrero épico. Sí. Aquí puro guerrero de Primer Movimiento, se les quiere y se les abraza. Vámonos con música para ir reinstalándonos en esta segunda hora de Primer Movimiento, Miguel Ángel, porque vamos a estar hablando de unos temas fuertes, interesantes, que exigen mucho de estar atento a los pequeños detallitos. Sí. Así que, si te parece bien, quisiera platicarte un poco de Alton Ellis. Sí. ¿Tú conoces a Alton Ellis? ¿No?
Pues mira que yo tampoco lo conocía, pero es una verdadera gozada. Alton Ellis es el padre del rocksteady, uno de estos géneros que fueron evolucionando, que en algunos casos se fueron hacia el reggae, en otros casos se fueron hacia el dub, y Alton Ellis me parece que se ha vuelto un clásico, un fundador no solamente de un género, sino también de una filosofía, y tiene una canción que se llama You Make Me So Very Happy, así como los que hacen comunidad con nosotros nos hacen tan felices. Say try just once more, and you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Others were untrue, but when it came to loving you now, I'd spend my whole life with you, girl, 'cause I came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. I've lost that love, that love, that love before. Got mad and I closed and I closed and I closed the door. And you say try just once more. And you came and you took control. You touched my very soul. You always show me that loving you is where it's at. You made me so very happy. I'm so glad you came into my life. Primer movimiento. Nota del día. Este año Rusia celebrará elecciones presidenciales, pero sin la participación del líder opositor Alexei Navalny, quien fue inhabilitado por la Comisión Electoral Central acusado por corrupción. Se espera que el presidente Vladimir Putin triunfe en los comicios del 18 de marzo, con lo cual gobernará el país hasta el año 2024. Los opositores a Putin han denunciado que Rusia padece una desigualdad sistémica, un clientelismo en el Kremlin, una economía estancada y un desempleo fuera de control. Además, Rusia será también sede del Mundial de Fútbol. Por primera vez, este país, el país más grande del mundo, realizará este certamen entre el 14 de junio y el 15 de julio. Vamos a conversar sobre estos efectos que enfrenta Rusia en 2018, las perspectivas de su proceso electoral, su presencia en un nuevo orden multipolar, y para ello está con nosotros Dámaso Morales Ramírez. Bienvenido, Dámaso. Él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es que llega, querido Dámaso, Rusia al 2018? ¿Qué pasó cuando íbamos cerrando el 2017 y por qué este año es tan importante?
Bueno, en 2017 hubo eventos muy importantes y que de hecho vienen desde el año anterior y básicamente era... Tendríamos que regresarnos hasta 2015, 2016. 2016 estaríamos pensando en lo que fue la campaña presidencial de Donald Trump y la supuesta intromisión de Rusia en este proceso y que continúa al día de hoy. Pero también tenemos el asunto de Siria, en donde básicamente teníamos dos visiones acerca de qué pasaría con Siria. De un lado, Estados Unidos, que quería modificar el status quo en Siria y quitar al actual gobernante, y del otro lado Rusia, que quiere mantenerlo, porque para ellos Siria es parte de su cinturón de seguridad. Entonces, tenemos estos eventos que se vienen arrastrando. Y obviamente las sanciones a Rusia, que finalmente pareciera que Donald Trump estaría buscando minimizar estas y que por este asunto de la posible intromisión, obviamente esto no ha podido prosperar. Entonces todos estos eventos se han ido sumando a todo lo que ahora es el contexto de la campaña de Vladimir Putin. Hay que recordar también que a Theresa May no le fue nada bien en sus elecciones. Entonces obviamente este gran país que ahora ya no es parte de la Unión Europea, pues finalmente queda ante la opinión pública, y ese es el punto fino, debilitado, un gobierno débil. Entonces también hay que mencionar que Angela Merkel no las tuvo tampoco todas consigo, entonces también ante la opinión pública queda como un gobierno débil. El asunto en Cataluña, obviamente también España débil. Entonces, si vamos sumando todos estos elementos, pareciera que el gran líder, único líder mundial estable, en el sentido de que es Putin. Porque finalmente va a tener unas elecciones en las que no tiene ninguna oposición, digamos, sumamente fuerte que pueda significarle un peligro. ¿Aun cuando Angela Merkel tiene esta gran amistad con los amigos del Fondo Monetario Internacional? Aún con Angela Merkel, porque ahí hay otro punto. Finalmente Angela Merkel ya quiere levantar las sanciones. ¿Por qué? Porque Alemania, gran parte de su empresa vehicular, su mercado natural es Rusia precisamente. Claro. Entonces obviamente Alemania se ha visto altamente perjudicada en este sentido. Ellos ya quisieran olvidarse de ese asunto. Entonces, evidentemente, ante todas estas coyunturas, el propio Trump con esta situación de impeachment que está ahí latente, entonces si vemos el mapa de los liderazgos mundiales, pareciera que todos tienen problemas en casa y de otro tipo. Entonces, en este sentido, Putin, que es parte de la construcción de este discurso, de su discurso, es que él saldría al mundo como el único líder estable, como el único líder con capacidad de gobierno, que tiene un gran país y una gran nación. Y esto es parte de su construcción. No es por estar viendo cuál de los líderes del mundo es el más uyuyuy, claro, pero a mí me llama mucho la atención pensar en la Unión Europea como un completo, vamos a decir, todos los países de la Unión Europea. O, por ejemplo, Xi Jinping en China. Xi Jinping también es otro que ha estado tranquilito, que además probablemente va a tener una relación muy profunda con Vladimir Putin en unos cuantos meses. De hecho, ya la tienen. Es que ya hay que decir que desde hace 2 años ellos han trabajado en zonas de libre comercio. Hay partes de la frontera en los cuales el libre comercio ya es un hecho. Entonces, hay que ver que precisamente Vladimir Putin tiene en China a un gran mercado, también China por supuesto en Rusia, pero tiene una relación estratégica con China, al igual que la tiene con Irán, al igual que la tiene con India. Entonces, finalmente lo que pueda pasar del otro lado, en Europa, la crisis europea, finalmente a Vladimir Putin no le tiene con mayor cuidado porque tiene una región natural de comercio muy importante, sumamente importante. ¿Qué otros proyectos tiene Vladimir Putin? Bueno, con los europeos, volviendo al tema de Europa, poder relanzar esta estrategia de dotar de gas a los europeos, que ahorita está entre azul y buenas noches, precisamente por todo esto, pero los europeos lo requieren, porque comprarle gas o petróleo a los norteamericanos como ellos pretenden, pues finalmente sale mucho más caro trasladarlo de América del Norte a lo que es Europa, cuando finalmente por los ductos puede llegar de manera fácil. Claro, habría que ver por dónde pasaría esto, seguramente ya no será por Ucrania, posiblemente por Turquía o por el norte, pero finalmente también a los europeos le conviene. Entonces, por eso es que Putin ahorita está en una situación, digámoslo así, muy cómoda, tanto al interior, porque finalmente los opositores, pues bueno, Navalny, pues como lo habían comentado, la propia Comisión Electoral Central, de manera muy expedita, eso hay que mencionarlo, y unánime, le dijo que no podía
registrar su candidatura. Y es más, lo impidió hasta 2028. Esto es, si Vladimir Putin gana, 4 años después de que termine su periodo, podría este hombre poder candidatearse. Entonces, obviamente también esto es muy criticado. Sí. Todas las partes negativas de Putin son criticados precisamente en la idea de que es un régimen que persigue a los opositores. Y esto es el talón de Aquiles que Vladimir Putin tendría que tomar muy en cuenta para ver cómo puede trabajar en ello, ¿no? Para que esto no sea una carga negativa a este liderazgo democrático que él quiere, de alguna manera, dar a conocer al mundo, ¿no? Y a los propios rusos. Rusia en el mundo se ha caracterizado por las series y por toda la imagen como todavía un estado que pasó de un socialismo persecutor a un mundo mafioso. ¿Cómo es esta imagen al interior del propio Rusia y con todos estos socios alternativos a la economía mundial? Porque India, Siria, China son un mercado alternativo con otro mundo completamente distinto al que conocemos. Y como mercado alternativo, América Latina también, pero ese es otro punto. Finalmente, cuando la antigua URSS se desborona, hay una suerte de incluso depresión social, podríamos llamarlo, depresión del pueblo ruso, porque se dieron cuenta que no eran la gran potencia, por ponerlo en este sentido. Sí. Y obviamente todos estos traspiés que de alguna manera tuvo Gorbachov finalmente y los gobiernos que le siguieron de demasiada inestabilidad, cuando de repente llega un exagente de la KGB que dijeron, bueno, pues aquí está alguien que nos va a gobernar, y ese era Vladimir Putin, un total desconocido. En las primeras intervenciones de Vladimir Putin, incluso él tartamudeaba frente a la tele porque no era capaz de articular un discurso. Pero ahora, ¿quién es este Vladimir Putin? Bueno, si nosotros lo vemos en el pueblo ruso, él es el salvador de Rusia. Así lo ven desde dentro. Él fue la persona que restituyó el gran orgullo nacional ruso. Y esa es su gran moneda. Este es precisamente su gran más. Ahora él se quiere presentar como el padre de la nación rusa. Entonces, obviamente rescata también a la Iglesia ortodoxa como un brazo también ideológico, como un brazo moral, porque él quiere también restituir la sociedad rusa moralmente frente a toda la decadencia de Occidente. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos, donde él mismo dice, yo no intervine, es un asunto de suciedad política norteamericana. Es una manera de decirle al mundo, vean, vaya régimen democrático cuando se están revolcando en su propia suciedad. Esto es una manera un poco de ir presentando qué está pasando en América del Norte, en Europa, precisamente con Brexit, precisamente con Cataluña, como diciendo, se está desmoronando, porque es una sociedad política y moralmente menor a la nuestra. Entonces, ese es el discurso que de alguna manera Vladimir Putin va construyendo, y ahora el que se vaya por la vía independiente, precisamente le permite mayores márgenes de maniobra, crear esta idea del padre de la nación. Putin es un gran comunicólogo. Él hace unas conferencias de prensa, ¿no? Y las hace en diciembre. Y normalmente estas conferencias de prensa duran hasta 3-4 horas. Cuando una conferencia de prensa con cualquier mandatario del mundo durará unos minutos. 15 minutos. Responde más de 600 preguntas. Entonces, esto nos da una idea de la capacidad comunicativa y de que finalmente es una gran plataforma para decirle al pueblo ruso y al mundo lo que él quiere y cuál es su visión. Y atrás, en la última, decía, un gran presidente, una gran Rusia. Entonces personifica a Rusia en sí mismo, como diciendo, lo que yo pueda lograr es para ustedes. Y si en esto tenemos esta gran propaganda de Vladimir Putin piloto, Vladimir Putin buzo, Vladimir Putin descubrió unas piezas arqueológicas en el fondo del mar, o sea, todas estas ideas, y las chicas rusas cantando, yo quiero un hombre como Vladimir Putin, que no tome, que sea muy trabajador. Entonces, es parte de la imagen, ¿sí me explico? Es parte de la generación y de la restitución, y esto es básico, del orgullo nacional. A ver, ¿los rusos quieren a Vladimir Putin? La mayoría sí. La mayoría sí. Y en las encuestas está. E incluso el propio Navalny está muy por debajo.
¿Por qué? Porque ha sido capaz de transmitir al pueblo ruso, cierto o falso, la idea de que ellos han podido venir desde muy abajo después de la caída del muro, precisamente después de la caída de lo que es socialista, a poder ser una gran nación. Así es. Ese es el punto. Hay muchos comentarios en redes sociales cada vez que hablamos del tema de Vladimir Putin y de Rusia, que se indignan cuando hablamos de las ventajas que ha sacado o de los privilegios que ha obtenido Vladimir Putin por actuar como actúa. Así es. Que dicen, "Ah, pero es que este sujeto es de esta manera, pero es que es el malo, pero es que, por ejemplo, es homofóbico y sus políticas públicas han tenido repercusiones impresionantes y violentas". Totalmente. ¿Qué se puede decir sobre esta otra parte de Vladimir Putin para que no nos quedemos ni en el bueno buenísimo ni en el malo malísimo? Es parte, insisto, de su estrategia, de lo que es la renovación o el fortalecimiento moral de la sociedad rusa y de su acercamiento a la Iglesia ortodoxa. Es por eso que persigue a todo aquel que sea homosexual, lesbianismo, porque no está bien visto, porque para Vladimir Putin todas esas, digamos, desviaciones humanas son parte de Occidente. Entonces son ellos. Es lo que viene de Occidente. Es lo que viene de Occidente, como diciendo, nuestra sociedad es todavía más perfecta que la sociedad de Occidente. Entonces él aprovecha todo esto para decir, miren lo que está pasando del otro lado, miren cómo ya se les inundó sus países de musulmanes, de negros, de homosexuales, ¿sí me explicó? Es parte, pero miren nuestra sociedad y miren a su alrededor y eso no lo tenemos. Entonces, obviamente sabemos que es construcción de una propaganda, que es construcción de una imagen, y sin lugar a dudas, durante todo el régimen soviético, la iglesia, la religión, pues estuvo muerta. Lo que él ha hecho es darle un papel primigenio a la iglesia. Entonces ahora todos los días y todos los santorales se celebran y forma parte de la vida civil rusa, como un gran orgullo. Entonces, ahora en su mensaje de Navidad, de Año Nuevo, o sea, es esta idea de restituirle a la sociedad rusa precisamente valores que ellos necesitaban. Y es parte de su visión de cómo se reconstruye el nacionalismo, porque es un nacionalismo, el nacionalismo ruso. Obviamente todo esto es muy criticado en Occidente. Hay dentro de sus opositores un dramaturgo, un hombre de teatro, precisamente, Serebrennikov, Kirill, que está ahorita encarcelado, domiciliario, pero está encarcelado, y curiosamente toda la clase intelectual rusa y toda la clase cultural, incluso miembros de su propio gabinete del ramo cultural, han criticado severamente a Vladimir Putin por el encarcelamiento y persecución de este dramaturgo. Y se le acusa a Putin, y esto también viene un poco de la idea de cómo lo ven otras personas, precisamente porque este hombre lo que hizo es poner en escena una obra sobre Rodolfo Nureyev, este bailarín que era precisamente gay, ¿no? Y que era antisistema y que fue estuvo exiliado en Occidente. Y entonces se dice que Vladimir Putin está haciendo una persecución a este hombre precisamente por eso, pero también porque sacó una película que fue premiada en Cannes que se llama El Estudiante, y es una crítica a lo que está haciendo Vladimir Putin con la Iglesia Ortodoxa, de darle demasiado espacio y demasiado poder. Como este dramaturgo lo señaló en la película, entonces también se señala que eso es parte de la persecución de Vladimir Putin, y para redondear, pues bueno, este hombre ha participado en 1000 protestas contra Putin. Entonces, esto obviamente es lo que mancha a nivel nacional y a nivel internacional la imagen de Putin. ¿Qué va a hacer Navalny? Fue finalmente rechazado, pero él tiene el arma muy importante. No va a ganar, por supuesto, ni siquiera se puede inscribir, pero tiene el arma puede importante. Mover algo, puede mover exactamente. Mensajes. Y los medios internacionales están con él. Entonces, ¿qué tiene Navalny? Ahora el 28 va a ser una gran marcha. Vamos a ver cómo se desarrolla la marcha, cuánta gente puede movilizar a nivel nacional, pero finalmente los medios están ahí. Lo que estás diciendo es que Putin tiene los votos, pero Navalny tiene la palabra, por así decirlo. Sí, Navalny tiene una gran exposición hacia el interior y hacia el exterior, particularmente más hacia el exterior, y esto finalmente va a ser el nivel de Aquiles del propio Vladimir Putin. Tan es así que él mismo dijo, es importante flexibilizar más nuestro sistema político y que haya mayores competencias, para que haya mayores equilibrios. O sea, él sabe cuál es la situación,
Y ahora por eso, pues sus últimos discursos van en este sentido, ¿no? Pero lo que vemos al día de hoy es que no hay oposición, que hay dos líderes, No hay oposición. ambos tienen un proceso judicial, ambos, y bueno, entonces eso es lo que se da. Eso es en donde estamos ahorita parados, ¿no? O sea, no vamos a tener ninguna sorpresa electoral. No, No. de ningún modo. No A ver, hay una sorpresa electoral. Pero sí podemos tener sorpresas electorales en otros países. Por ejemplo, se hablaba mucho de Estados Unidos y Rusia en ese sentido, en los problemas electorales y en las elecciones pasadas con Donald Trump. En México se está empezando a hablar de lo mismo y Claro. hay una serie de noticias, no sabemos si son fake news o no son fake news o de qué estamos hablando, pero es muy interesante empezar a escuchar, por ejemplo, reportes de Washington Post, si no me equivoco, nos la acaban de mandar, que decía, puede ser que Putin esté apoyando la campaña de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Esa era una. O había otros que decían, es que si Putin se metió en las elecciones de Estados Unidos, ¿por qué no se habrá de meter en las elecciones mexicanas? Y hay como 1001 rumores, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con esta otra parte? Bueno, aquí finalmente no solamente se le acusó, o se le está acusando de México. Cuando Ajá. fue el asunto de Cataluña, también También. se acusó. Cuando fue el También. asunto del Brexit, también se acusó. Sí. Y aquí el punto... Bueno, pero todo lo que sí, pase, vamos a decir, fue Putin. Pues bueno, aquí lo interesante en el caso mexicano es que Ajá. precisamente viene de un consejero de seguridad de la Casa Blanca, McMaster, que él establece que se puede observar un comportamiento en México similar al que se observó en el Brexit de Cataluña, con medios de comunicación masiva, redes, en los cuales se busca la confrontación, la desunión y la desinformación, y que pues bueno, a aguas revueltas, ganancia de pescadores. Eso es un poco la idea que se está manejando. Pero también hay datos, y esto llama la atención, que respecto a las preguntas que se hacen al INE, los mexicanos en el extranjero, curiosamente hay muchas preguntas, no de mexicanos en Estados Unidos, sino de mexicanos en Rusia. Entonces esto sí llama la atención. Yo no sé cuántos por mexicanos supuesto. puede haber en Rusia que estén tan interesados y, oye, pues quiero saber cómo, cuándo, a qué horas, qué voy a hacer. Entonces, eso es un dato y eso es real y está ahí, ¿no? Ajá. Entonces, el hecho de que esté o no esté, sabemos algo muy simple. No podríamos nosotros dejar de pensar que Estados Unidos no deja de intervenir de algún modo u otro en las elecciones en México. Así de sencillo. Sí. ¿No? Y como Estados Unidos quizá pudiéramos pensar en otras naciones. Quizá nosotros mismos pudimos haber intervenido de manera indirecta en las elecciones norteamericanas, pues desde el video de Chente hasta la invitación al propio Donald Trump. Así es. Ya estamos nosotros marcando una preferencia. Entonces, eso también es de alguna manera una intervención indirecta. Entonces, ya sea un comunicado, ya sea un tuit, es tan grande y tan amplio esta parte y tan difícil de controlar que yo no dudo que así sea, pero tampoco puedo asegurar que así es. ¿Sí me explicó? Claro. Pero lo que sí es un hecho es que hay preguntas de mexicanos en Rusia. Nos están preguntando muchas cosas. Miguel Ángel, tú ibas a apuntar algo más. Bueno, lo que sucede en el caso de Serebrennikov, que este director ruso que Sí. también hizo una película, es que bueno, Putin no tiene una formación, siempre ha tenido un problema con el tema de los intelectuales, ¿no? Totalmente. Digamos, hay que recordar, bueno, que él estudió Derecho, que él estudió, que fue muy joven, infiltrado como un espía en el sistema de seguridad ruso, y que se identifica con una cuestión que en Rusia es muy fuerte, que es el tema de la delación, ¿no? Así Y es. que en el pueblo ruso, a pesar de cualquier cosa, digamos, desde principios del siglo XX, está considerado como la dramaturgia como uno de los grandes templos de la cultura Totalmente. rusa, ¿no? Digamos, la gente tiene en la punta de la lengua a sus grandes dramaturgos. Uno de ellos, Chekhov, que es uno de los autores más representados en el mundo. Entonces todo esto representa a Nureyev, que ha sido como el objeto de la propaganda antisoviética, ¿no? Fue así el emblema. Él mismo protagonizó esta película donde él escapa del muro soviético. Así es. Y que implica toda esta parte muy difícil, ¿no? Es un presidente que no lee, ¿no? Que no tiene una formación. Ninguna importante. relación con Sí. el presidente de nuestro país, ¿verdad? No, eso dificulta mucho porque el pueblo ruso sí es un pueblo que lee.
No, claro, ¿no? es un pueblo que lee, es un pueblo que le gustan las matemáticas, que le gusta el ajedrez. De hecho, el ajedrez se enseña en escuelas primarias como una asignatura, como educación física, ¿no? El ballet también es parte de la currícula en las escuelas primarias, ballet, ajedrez. Entonces es un pueblo que le gusta y ama la literatura. El tema es que teatro. acusa al director de malversación de fondos en el Así Bolshoi, que el Bolshoi ha sido, digamos, para la prensa de espectáculos un objeto de visión muy importante, porque en el Bolshoi, bueno, fue todo este accidente del coreógrafo que lanzó ácido sobre, ¿no? Todos esta prensa rosa, esta prensa de espectáculos ha tenido al Bolshoi como un centro y que permite auditar a este ballet por malversación de fondos. Es por lo que está arrestado, no por su malversación de fondos. Sí. Es un chivo expiatorio, digamos, sí, exactamente. ¿No? Eso es de lo que se le acusa precisamente y bueno, pero como es este hombre de teatro, como hizo esta película, como se expresa en manifestaciones en contra de Vladimir Putin, es por eso que la clase intelectual y cultural en Rusia lo está defendiendo. Como Dudamel en Venezuela, ¿no? Sí, no, por supuesto. E incluso, por eso insisto, el ministro de Cultura ruso lo defiende precisamente y de alguna manera le dice a Vladimir Putin, bájale 2 rayitas a esto porque nos estamos viendo muy mal. Y es precisamente por esto, precisamente, ¿no? Ahora bien, lo cierto es que tenemos Vladimir Putin para rato. Para hasta 2024. Por lo menos para 2024 vamos a seguir discutiéndolo. Si te parece bien, queridísimo Dámaso Morales Ramírez, vuelve pronto, porque esta conversación ha estado deliciosa. Se nos viene el tiempo encima y no queremos que se termine. ¿Con qué nos quedamos como una reflexión final? Nos quedamos con una reflexión final. Ahorita hay una recomposición del mundo, hay una gran crisis y la gran apuesta de Vladimir Putin es salir adelante triunfante con un gran voto popular, con una candidatura independiente que le permita hacer grandes coaliciones y salir al mundo como el hombre único, líder, confiable, que tiene una visión clara hacia su pueblo ruso y que quiere hacer de Rusia una gran potencia. Eso es lo que de alguna manera está ahí en el aire y es la gran apuesta. Y si los otros grandes líderes no son capaces de recomponer sus situaciones internas, entonces efectivamente, exactamente, empezando desde Donald Trump, pasando por toda Europa. Quizá Macron se salva. Bueno, vamos Quizás a ver. Macron se salva, ¿no? Interesantísimo este análisis, queridísimo Dámaso Morales. Nos escuchamos muy pronto aquí en Primer Movimiento. No, al contrario, mucho gusto. Y nos vamos a ir con una canción nueva. Esta es más música nueva aquí en Primer Movimiento. A Perfect Circle, la banda liderada por Maynard Keener, con este nuevo sencillo llamado Disillusioned, que a algunos les queda bien con esto de la política. Time to put the silicone obsession down. Take a look around. Find a way in the silence. Lies to hide away with your back to the ground. Listen, reconnect to the resonance now. You were never an island. You need voice among the many in this choir. Tune in into each other. Lift all higher. Hey, Primer movimiento.
¿Qué caballería estamos escuchando, Citlali Moreno? Querido Miguel Ángel, buenos días. Pues no. Edith Citlali Morales, directora ejecutiva de la Buenos FUNAM. días, ¿cómo están, chicos? Ay, Muy qué bien, gusto Edith escucharte. Citlali. Ya queríamos gritos y alegría en Muchas esta cabina. gracias, ¿Qué amigos, escuchamos, muchas Gracias. Pues estamos escuchando nada más y nada menos una de las oberturas más famosas del queridísimo Gioachino Rossini, este compositor italiano increíble, que este año se conmemoran 150 años de su fallecimiento. Así que bueno, pues empezamos con esta pieza porque precisamente la OFUNAM reinicia actividades este fin de semana con una gala dedicada a este compositor italiano. Entonces, bueno, pues para eso estoy aquí, para invitarlos a todos a que vengan a este concierto este fin de semana y para la próxima temporada de conciertos, primera temporada de conciertos 2018. ¿Qué les parece? Pues muy bien. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estábamos escuchando? Estábamos escuchando Sí, la obertura de Guillermo Tell, Tell. el final de la obertura de Guillermo Tell, Así que de es. alguna manera se inmortalizó por el Llanero Solitario, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo de que no? Tantas cosas que tenemos que aprender, pero que muchas nos las enseña, por ejemplo, el cine, la televisión, Sí. la literatura. ¿Qué vamos a hacer para estar contigo, querida Edith Citlali? Pues mira, este fin de semana, como les decía, Ujú. tenemos una gala de inauguración que está dedicada a Gioachino Rossini. Así es. Entonces, la OFUNAM va a presentarnos un concierto construido precisamente con las oberturas de sus óperas más sobresalientes. Tendremos La Cenicienta, La Escalera de Seda, La Mira Urraca más. Ladrona, El Barbero de Sevilla y por ¿Cómo supuesto, nos gusta la urraca ladrona? La Perdón, Urraca Ladrona pero- es divertidísima. Sí, Y qué por risa. supuesto esta que estamos escuchando, Guillermo Tell. Además de todas estas piezas maravillosas, tendremos una obra que está basada en una aria de otra ópera de Rossini que se llama Tancredi. Esta aria, Paganini toma el tema del aria y hace una pieza que es tema y variaciones. Se llama I Palpiti. Esta obra está escrita para violín y orquesta y adivinen quién va a interpretar la parte del violín solista. Pues nada más y nada menos que nuestro director artístico, el maestro Máximo Cuarta. Entonces es un concierto que no se pueden perder, Luisa. Está delicioso. Las oberturas de las óperas de Rossini y Palpiti de Paganini con la interpretación del maestro Máximo Cuarta, la OFUNAM. Está maravilloso, tienen que venir. Y precisamente, pues como estamos tan contentos de regresar a nuestras actividades, traigo regalitos, Luisa. Eso, ¿qué nos vas a regalar, ¿Qué querida les Edith? parece si obsequiamos 2 pases dobles para mañana sábado a las 8 de la noche y 2 pases dobles para el domingo a mediodía? Oh, perfecto. vámonos. Qué maravilla. ¿Y cómo los vamos a regalar? Ustedes dicen, ustedes digan El cómo se van. Para el A sábado ver. a las 8 de la mañana van a ser por teléfono y para el domingo 2 pases dobles para el concierto de las 12 del día por Twitter con el nombre de la persona y el hashtag OFUNAM. Ya está, perfecto. Y bueno, pues si ya van a venir este fin de semana a vernos, dense 8 una de la vuelta noche. Ujú. por la taquilla de la Sala Nesa. Aún estamos a tiempo de adquirir el abono para todos los conciertos de la primera temporada. Son 8 programas que, ¿qué les cuento? Grandes solistas, maravillosos directores huéspedes. Tendremos la segunda edición del Festival Internacional de Piano. Sí. Habrá un programa con música de cine, piezas de Morricone, de Nino Rota. Ay, nada más. Una qué suite belleza. muy especial, estoy muy emocionada por esto, la música de la película Como Agua para Chocolate. Ay, ¿cuándo? ¿Cuándo? Esto es en febrero, dentro de las actividades del Festival Universitario de Cine, del FICU. Y tendremos un programa con música de compositores latinoamericanos, otro que también me emociona muchísimo, muy cercano al Día Internacional de la Mujer. Todo gira entonces en torno al género femenino. En el podio una directora brasileña, una solista mujer. Que recuerdas, querida Edith, que en algún momento platicábamos de las mujeres como directoras, si había, si no había, si merecían un espacio más importante en la música, más reconocimiento, más difusión. No sé si recuerdas que tuvimos toda esta conversación de las compositoras también. Es correcto, querida Luisa. Precisamente durante esta temporada tenemos Bien. a 2 directoras mujeres, a la maestra Claire Gibault y a la maestra Alexandra Riache. La siguiente temporada tendremos también nuevamente a la maestra Lin Chan. Entonces, estar teniendo mucha más presencia al género femenino en el podium de la OFUNAM. Esta primera temporada está de verdad deliciosa,
con música de diversos periodos, de diferentes estilos, la vamos a disfrutar mucho. Y todavía estamos a tiempo de comprar el abono. ¿Cuánto cuesta, Edith? Con el 50% de descuento en cualquiera de las... Cualquier persona puede comprar el abono con el 50%. Cualquier persona puede venir a comprar el abono, no necesita ninguna credencial de nada, es máximo 2 abonos por persona, en cualquier sección de la sala. La promoción es válida hasta el domingo 21 de enero, y para checar precios y demás, en la página de la Dirección General de Música, www.musica.unam.mx, ahí podemos encontrar toda la información. Pero la verdad es que la temporada está increíble, yo los invito a que vengan. Si se pierden un concierto se van a arrepentir, porque cierto. de verdad está muy padre la temporada, está increíble. Y mira que nosotros no nos arrepentimos de nada jamás, pero de no ir a la UFUNAM, sí, de eso sí nos arrepentimos. Te aseguro que sí, Luisa. Pues muchas gracias, amigos, nuevamente. Mi eterno agradecimiento a Primer Movimiento, porque siempre están al pendiente de las actividades de la Dirección General de Música, pero en especial de la UFUNAM. Sí. Yo sé que no lo pueden decir así tan abiertamente, pero sé que somos los más favoritos. Los queremos muchísimo, somos bien, pero bien fans from hell y from heaven, y hay que decirlo, te mandan muchos saludos en redes sociales, querida Edith. Por aquí Abraham Alonso nos dice, qué gusto es escuchar a Edith Citlali de nuevo. Nos están preguntando que dónde te pueden encontrar a ti para dudas musicales, para chisme, para cafecito, para hablar de la UFUNAM. Que vengan a la Sala Nesa a visitarme, Luisa, y con muchísimo gusto, un cafecito, un chisme, con todo el gusto del mundo, ¿sabes? Hoy, voy a decirlo citando al querido maestro Humberto Eco. Dígalo. No tengo Twitter ni Facebook, y la Constitución me lo permite. Eso, excelente. Soy mucho del contacto físico, del contacto humano, entonces con todo el gusto del mundo estoy a sus órdenes en la Sala Nezahualcóyotl para platicar, para oír música, para el cafecito, para todo lo que quieran, estoy para sus órdenes. A recibir empujoncitos. Claro que sí. Edith Citlali no tiene ni Twitter, ni Facebook, ni nada que dar, pero tiene mucho amor para compartir con todos los que hacen comunidad. Gracias. Por ahí mi correo electrónico de una manera un poquito más cerrada, con muchísimo gusto. Bueno. ¿Ok? Sí. Bueno, pues gracias por su cariño de siempre, amigos. Los espero los sábados a las 20 horas y los domingos a las 12 del día en el corazón del Centro Cultural Universitario, la Sala Nezahualcóyotl, la Casa de la UFUNAM, que este fin de semana abre sus puertas para recordar al gran Rossini. Pues hay que decir que ya se fueron los ya boletos, Ya se fueron todos los boletos. Sí. ¡Yupi! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Gracias, querida Edith. Va un abrazo grande. Abrazo musical enorme. Y nos para vemos eso, mañana. Sí, mañana. Y para eso nos vamos con Niccolo Paganini, con Palpiti, la Opus B para violín y piano.
Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ay sí, muy silenciosos todos, ¿no? Pero cuando llega la hora de los boletos de la UFUNAM, la cuenta de Twitter @PMovimiento, Sí. Miguel Ángel, ¡tras! No nada más por mandar algunos saludos, porque siempre se agradece que nos acompañen, aunque nomás sea para pedirnos boletos para la UFUNAM. Va el saludo más grande para nuestro querido amigo Juan Rosete, qué maravilla que nos escriba, para Abraham Alonso, por supuesto, para Eduardo Almazán, para Frank Martínez, para Nox, para José Luis León, para Nabs, para Carmen Esquivel y para muchos de los que hacen comunidad con nosotros. Javier Guerra, le queremos mandar un gran abrazo, Miguel Ángel, y hasta le vamos a dedicar una rola, si no me equivoco. En un momentito más, a todos les vamos a estar dedicando música. Llegamos a esta tercera hora con mucha información. ¿Cómo has visto? Pues sí, ha habido este panorama que hicimos con el doctor Damaso, con el maestro Damaso Morales sobre Rusia. Pues sí, es muy interesante ver el ascenso de un líder como Putin en la gran Rusia. Pero mira, fuera del aire, algo muy interesante que nos dijo el maestro Damaso, justamente fue lo de, a ver, los estadounidenses están muy molestos porque las prácticas que está llevando a cabo Vladimir Putin son de manual. Todas estas de el espionaje, de si se metió o no en las elecciones estadounidenses, si cómo está metiendo mano en las mexicanas y demás, lo dijo claramente, es como seguir un manual de la CIA de los años 60. Sí. Eso es lo que sorprende, que caen en sus propias tácticas, ¿no? Y yo creo que también por eso les escala doble. Volvemos a hacer la recomendación de que vean Wormwood, si quieren ver series de la CIA, está interesantísima. Sí. Seguramente también algunos partidos usan el manual del militante de los 70, ¿verdad? ¿Cómo cuál, Miguel Ángel? No, yo mejor ni... Pero qué diversión nos hemos puesto. Cada vez que escuchamos los spots aquí en Primer Movimiento o cuando vamos en la calle nos toca... Sí. Vaya que nos reímos, vaya que también nos indignamos. Nos han hecho muchas preguntas. Por ahí mandaron un mensaje de Twitter hace un momento, bueno, hace un rato, ojalá que lo pudiera encontrar, que decía si es legal o no que el niño de Movimiento Ciudadano esté en los comerciales. Fíjate que yo también me estaba haciendo esa misma pregunta, si es o no legal que niños aparezcan en spots. Hay quienes decían que no. Hay que revisar esto, sí, porque Yoawi está metido en una serie de escándalos últimamente bastante interesantes. No le vamos a dedicar ni un segundo más a Movimiento Ciudadano ni a ningún otro partido que nos esté vendiendo patrañas. Mejor, que les parece si nos vamos con poesía necesaria, que sí nos dice la verdad. Primer movimiento. Es hora de poesía necesaria. Luisa, voy a leer Marismas, que es una parte del poema de ese libro de Albamar y otros poemas del mar que editó Ediciones Sin Nombre, del poeta Jorge Ruiz Dueñas.
Jorge Ruiz Dueñas es uno de los poetas más significativos de Latinoamérica. Y bueno, Habitaré tu nombre, Sarabá, La esencia de las cosas, Las restricciones del cuerpo, han sido poemarios que preceden a este libro, que es muy interesante. Son flashazos, son fragmentos como oleajes que hablan de esta visión que tiene del mar. Y lo vamos a acompañar en un combo como tú lo has hecho con Amalia Rodríguez, con Barco Negro. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué tristeza! Dice: dichoso el inoportuno navegante. El mar arrebatado entona la marcha de los sueños, el pálpito herido en la isla de su corazón. Las grandes lluvias caen como prímulas en el espejo, contrizado vuelves, mar de Mara. Llévame al abismo con las hijas del pueblo. Un regimiento de yelmos avanza sin piedad hacia la orilla. Una voz viene a nosotros y clausura nuestro arrojo como estuco hirviente. La mar deglute marineros a la deriva, los lleva vivos, los regresa eternos. La amada soledad hoy viene a visitarte. Envuelto en su túnica, el litoral se hunde, profanas sepulturas entre rocas de erizo e ícaros hambrientos. Hoy busco lo que tú querías. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São loucas, são loucas. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leito dos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo.
estás sempre Primer movimiento. La mesa del día. Ahí le va para mis amigos los canteros este mambito que les aproveche ni hablar. El portal Local MX publicó su guía sobre música en la Ciudad de México. Se trata de una edición especial realizada luego de muchos meses de trabajo. El libro está dividido en 6 pequeños cuadernillos guardados en una caja roja divina. Me encanta que le ponen divina porque sí está divina. En cada uno de ellos se abordan distintos géneros, subgéneros, subculturas, variaciones imaginables y contracultura. Está interesantísima esta guía, sin duda. Sí. Además, en cada uno de los pequeños cuadernillos se podrán hallar clubs, restaurantes, bares, foros y escenarios, así como el contexto histórico y dónde comprar instrumentos, libros, estaciones de radio, muchas más cosas. Está interesantísimo, sin duda. Y para hablar sobre esta guía y sobre todos los temas que se pueden ir extrayendo de una manera deliciosa de ella, nos acompaña Alejandro Maciel. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, editor en Travesías Media, colaborador en medios como Gato Pardo y Expansión, y por supuesto es coautor de Local, este sitio web que, como les comentábamos al principio del programa, tiene una invitación muy rica a las actividades de nuestra ciudad: talleres, exposiciones, museos, conciertos, cantinas, recovecos. Bienvenido, querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy bien, muchas gracias por invitarnos. Pues contento de estar aquí con ustedes. Estamos muy emocionados con esta cajita, pero Sí. Mientras acercamos un poco a los queridos radioescuchas y a los que nos observan en TV UNAM, cuéntanos, ¿qué es y por qué existe? Pues mira, Local surge el año pasado, bueno, más bien hace 2 años, porque Ajá. ya todavía tenemos el chip del año pasado, 2017, pero en Ah, realidad sí. surge en 2016 y viene de lo que antes eran las guías DF. Las guías DF, bueno, pues que salieron durante muchos años, que Ujú. hacíamos igual ahí, todavía cuando Travesías Media no era Travesías Media, sino Editorial Mapas. Y bueno, pues se da este cambio en la Ciudad de México, que deja de ser Distrito Federal y se convierte en Ciudad de México. Oh, sí. Entonces empezamos allá a pensar cuál era el siguiente paso para las guías DF, ¿no? Y bueno, se va gestando así Local, ¿no? Como esta idea de que mantiene el espíritu de las Sí. guías, ¿no? Pero pues con un sentido mucho más curado y como mucho más selecto, ¿no? Es un sitio web, local.mx, Ujú. y la idea es que cada año se haga una guía impresa temática. El año pasado fue, bueno, en 2016, que fue la primera, fue de arquitectura, y en 2017 hacemos esta edición especial de música. Pero música, ¿hasta dónde? ¿Qué alcance tienen con música? ¿Hablan de géneros? ¿Hablan de culturas? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de todo lo que implica vivir la música como, o sea, uno de nuestros musicólogos que entrevistamos nos dice: la música no es entretenimiento, la música es una forma de expresarse, ¿no? Entonces, pues con todo lo vasto que implica esta parte de comunicación, ¿no? En la Ciudad de México, y es eso, o sea, el alcance es música en la Ciudad de México, ¿no? Ya sea que la quieras escuchar, que quieras ir a comer a un lugar donde están poniendo cierto ambiente, o quieres, o sea, tú tienes una banda y quieres comprar tus instrumentos, pues te damos una guía de dónde puedes ir tú a comprar o a afinar un piano, ¿no? Así es. Estaciones de radio, tiendas de discos, ¿no? Que también es algo ahí como medio contracultural todo un poquito. Por supuesto. Y más adelante vamos a hablar de eso. Hay una Pero, sí. parte histórica que también es muy interesante. Abriendo, Así por es. ejemplo, este pequeño tomo. Pues, me gustaría decirle tomo, pero ¿cómo le Sí, digo? Pues son cuadernillos. lo El dividimos cuadernillo. En 6 cuadernillos, así, exactamente. Como que ya está muy sabrosa la información. Sí, En este sí, cuadernillo experimental y clásica, que es Ujú. uno de los géneros, lo abrí al azar
y me aparece nada más y nada menos que el Manifiesto Estridentista de Manuel Sí. Maplés Arce. Entonces tenemos esta otra parte histórica de la ciudad, nos vamos Sí. con los estridentistas a la calle de Álvaro Obregón, Sí. nos vamos al Café de Nadie, nos echamos un cafecito, empezamos a recordar cómo era la Ciudad de México antes de ser lo que era y de todas las discusiones que se daban en estos espacios. Sí. Está riquísima Sí, esta guía, sí, sin sí. duda. Sí, precisamente quisimos hacer que no fuera únicamente pues la típica guía que te dice a dónde Ujú. ir, sino también pues un poco de dónde viene todo esto, ¿no? En particular yo escribí el cuadernillo de Tropical, no, que tropical no es un género, sino es como una forma de aglutinar diferentes ritmos, diferentes géneros, ¿no? Ujú. Que fue así como se hizo la división en general de toda la guía, ¿no? Trabajamos muchísimo con muchos especialistas que nos dijeron, pues sí, cómo podíamos encajar pues en un cuadernillo todo sin que fuera extraño y ahí medio hacer un revoltijo. Y bueno, tropical, pues es eso, es como estamos muy envueltos en, pues sí, en que la cumbia a lo mejor es como de barrio bajo o como que la salsa es de barrio bajo o mucho del reggaetón, ¿no? Pero no sabemos que todo esto tiene pues un origen, ¿no? Y es una historia muy padre, la cual quisimos documentar. Y pues sí, es un poco entender de dónde viene todo esto, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, fuera del aire estábamos platicando con mucho interés. Recordábamos esta conversación de Pavel Granados, la conversación que tuvimos hace, Miguel Ángel, ¿cuánto habrá sido? Como las 2-3 semanas. diciembre. En diciembre, antes de irnos Principios de de diciembre. vacaciones. Hablábamos del mambo y del mambo en particular de Pérez Prado como esta música emblemática únicamente de la Ciudad de México, Claro. diciendo, a ver, en la Ciudad de México tenemos hip hop, tenemos jazz, tenemos rock, tenemos pop, tenemos electrónica, tenemos experimental, pero la música tropical es la Sí. que define a nuestra ciudad. ¿Podemos hablar un poco de ese tema? Claro que sí, totalmente. Y es algo que yo intuía, pero bueno, un poco platicando, pues te digo, con diferentes especialistas. Ujú. O sea, yo les decía, ¿cuál es el sonido de la Ciudad de México o a qué sonaría la Ciudad de México? Y nos dicen, bueno, la Ciudad de México definitivamente suena a tropical, ¿no? Sí. Pero también depende de la época en la que ubiques a la Ciudad de México, pues tendrá su ritmo, ¿no? Y sí, yo creo que el mambo y antes el cha-cha-cha y antes también el danzón, o sea, El danzón. son un poco contemporáneos, pero bueno, sí tienen ahí como una época cada uno, pero son como los tres grandes géneros de la Ciudad de México, yo creo. Ujú. Y que tienen un impacto importante por la proyección que tuvieron en el cine de oro mexicano, ¿no? En el cuadernillo bien hay un apartado justo sobre la música tropical y el cine, que me parece Sí. muy interesante. Carlos Monsiváis, bueno, ahondó, bueno, es como el Aristóteles de la Ciudad de México, y hablaba de todo, pero bueno, Qué dentro de las bonito. tantas cosas que... Bueno, una mezcla de las que entre hablaba. Aristóteles, Tiresias y Casandra. Sí, sí. Fue ahí como Sí. una quimera interesante, con todo Sí. respeto para el señor Carlos ¡Qué Monsiváis. maravilla! Y bueno, pues sí, hay un apartado ahí en el que hablamos también un poco de, o sea, el baile, porque hablar de música en ciertos géneros y en tropical 100% es hablar también de baile. Entonces es como esta mezcla muy interesante que se da entre la parte de escuchar, de bailar y también de ver en el cine. Y bueno, sí, pues Pérez Prado fue como pues el maestro del mambo, ¿no? Ujú. De hecho es el creador del mambo. Y en esta guía me llama mucho la atención también encontrar cómo hacemos del recorrido histórico, cómo llegamos a lo actual y empezamos a ver otro tipo de fusiones en la música tropical. Exactamente. Hay un apartado que se dedica exclusivamente a sonido gallo negro, que a mí me llama mucho la atención porque está completamente ligado a la cumbia peruana, a esta cumbia psicodélica, que además cuando a alguien le dicen cumbia psicodélica peruana, creo que todos la primera vez que llegamos a Sí. este género nos quedamos con cara de ¿qué? Y es una verdadera gozada. Sí, ¿Qué pasa sí, con sí. estos nuevos exponentes de la música tropical? Bueno, ni tan nuevo sonido Pues gallo negro, pero sí, pero bueno, o sea, como que la forma en la que van evolucionando ahí los géneros tal cual como los puse es, pues sí, como desde lo primero hasta lo más actual, ¿no? Ujú. O sea, hablamos también de la cumbia, Sí. un poco de la salsa que surge en Nueva York y cómo se va apropiando, que eso es lo más interesante, cómo se va apropiando y cómo pues se van haciendo fusiones ahí. O sea, por ejemplo, yo no sabía que el Tex-Mex, o sea, tiene un poco de cumbia, ¿no? Es como una cumbia tejana, un poco, o sea, con su respectiva distancia, por supuesto, pero se van creando estas mezclas, ¿no? Estas fusiones. Y sí,
o sea, no queríamos que fuera como pues Ujú. una enciclopedia o un libro meramente histórico, sino también que tuviera, pues que reflejara eso que está pasando hoy en día Claro. en la Ciudad de México, y fue así como empezamos ahí a meter a estos jóvenes, bueno, jóvenes no tan jóvenes que empiezan como en los 2000, a crear sus propias mezclas, ¿no? Y a decir, la cumbia está chida, y la cumbia puede ser kitsch, pero está chido que hagamos cumbia kitsch, ¿no? Ujú. Como es el caso de Afrodita, o sea, que Afrodita antes, Karin Borne tuvo un Sí. grupo con Amandititita, Ella es justo la que dice Sí. lo kitsch es chido, ¿no? Sí, Aquí exactamente, abrimos el apartado. sí. Entonces tuvimos una sesión en su casa que es en la Condesa bastante interesante, y pues sí, platicamos justo de todo lo que se puede hacer en cumbia, ¿no? No hay un límite realmente o sea, la cumbia lo puedes mezclar con todo, ¿no? Es como las tortillas, se las puedes poner a todo y lo puedes comer con todo. Entonces, pues a raíz de esa, pues de la cumbia que es tan amigable, es que muchos, incluso rockeros o como Sonido Gallo Negro que estaban haciendo por ahí, Sí. un poco de surf, dicen, pues vamos a hacer ahora una mezcla con cumbia, ¿no? Y vamos a ver qué sale de todo esto. Y pues sí, o sea, es como también ver esto que se está haciendo en la Ciudad de México. A ver, y si nos queremos ir a bailar, ¿a dónde nos vamos? Pues Porque, mira. porque de aquí nos vamos a ir. ¿Qué día? ¿Hoy ya es viernes o todavía? Sí, ya. Hoy es viernes, Vámonos, sí, ¿a dónde sí. nos vamos? Siempre es un buen día para irte a bailar. Pues Bueno, mira, cumbia diario, ¿verdad? sí, Tropical, totalmente. todos los días hay fiesta, Todos eso que los- ni qué. sí, exactamente. Pues mira, en la parte de baile también ahí fui como un poco pues cuidadoso, porque bueno, o sea, también esta guía hay que pensar en toda la gente que vive en la Ciudad de México. Somos una ciudad bastante Plural. plural. Entonces, pues no vas a meter también a alguien que a lo mejor no le late mucho la onda de irse a bailar ahí a un sonidero en Iztapalapa o a Peñón de los Baños, que son célebres, ¿no? Pero habrá quien sí se anime Yo los y llevo. dices, bueno, pues va. Y está como esta parte un poco más light, ¿no? Que son, pues te vas al Mambo Café o, no sé, como estos que están ahí sobre Insurgentes 300, que... Mamarrumba sí, y todos Mamarrumba, estos. todos estos, que son un poco más amigables, un poco Ujú. más light, ¿no? Y está la otra gran escena de los grandes salones de baile, ¿no? Que es ahí otra parte en la que nos detenemos mucho, que son estos grandes salones como el Salón Los Ángeles, ¿no? Sí. Como el California Dancing Club, La Maraca, que no sé si el California Dancing Club está cerrado ahorita con todo lo que pasó el temblor, pero bueno, Revisemos. están estos grandes salones que son emblemáticos, y bueno, ¿quién no ha pasado por esos espacios, no? Tanto de celebridades que van a bailar como que van a tocar, ¿no? Pues ahí están las opciones para que la gente vaya, Buenísimo. descubra, vea cuál es su espacio favorito, qué le gusta, ¿no? Si le gusta pues un poco más como tomarse una cerveza y sentarse a ver a la banda en vivo, o si le gusta meterse acá a lo rudo, pues en el sonidero, A lo ¿no? rasposo. Exactamente. Eso, bien hecho. Sí. A mí me llama la atención, bueno, que por fortuna no tienen estrellitas en Sí, no. en las recomendaciones, que es interesante. Sin embargo, hay un trabajo periodístico que destaca algunos puntos, no sé, por ejemplo, los puentes de Iraida Noriega, o como señaló esta entrevista con Amanditita. Es la parte de mercados, la parte de discos corazón. Hay una parte periodística interesante. Sí. Pero en el mundo hay un conjunto de guías. ¿Cómo visualizar en el DF? ¿No? Pienso, Sí. por ejemplo, en Time Out, por ejemplo, en la London Guide, o con los franceses, este mundo que hace Lonely Planet, que tiene todo un conjunto de especialistas en el mundo donde te dicen Así es. una esquina en Donceles donde comer tacos de cochinita, o ¿cómo saben los grandes cronistas del mundo que este tipo de pedacitos del mundo van a permanecer? O la Guide Blue, que es una guía pues para prácticamente para arquitectos o para historiadores, ¿no? Sí. ¿Cómo hacer una guía para qué público? ¿Cómo armar esto? Y sobre todo pensando en que Google, por ejemplo, tiene muchos de estos espacios que están totalmente focalizados con de qué hora a qué hora abren, el código postal, la dirección muy precisa. Pienso cómo no sucumbir a la parte de los relojes y los teléfonos inteligentes que tienen mucha de la información de esta guía, ¿no? Claro. Pienso que mucha de esta información sobrevive, no sé, recuerdo la guía de los discos, de los estos discos, los viejos discos. Ujú, sí. Había una guía donde te hacían tus discos personalizados en Londres. Ujú. Ahora esa guía es un documento histórico. Claro.
¿Cómo hacer una guía? ¿Para quién? ¿Cómo seleccionar los espacios? ¿Cómo redactar las fichas? ¿No? Yo recuerdo la edición de Tiempo Libre, ver las fichitas y hacer fichitas para un egresado de la Facultad de Filosofía y Letras o de Ciencias Políticas. Hacer fichitas es una buena chamba. Me decía Rojasea, que era el editor de Tiempo Libre, estas fichitas en el time out las hacen los grandes periodistas de cine, de radio, de teatro, ¿no? Sí. ¿Cómo? Explícanos eso, este concepto casi filosófico de hacer una guía, ¿no? Es una labor muy ardua porque de entrada pues te enfrentas a eso, a un mar de información, y qué de eso seleccionas y qué no. Y pues bueno, ahí son criterios que pues que te digo, aplicamos ahí con un montón de investigación, platicando con mucha gente experta que literalmente es pata de perro y se la pasa yendo a los mejores lugares, ¿no? Tuvimos ahí una aportación muy importante de Jesús Pacheco, que bueno, es un máster de música, y bueno, pues mencionabas la parte de pues los teléfonos inteligentes y de internet. Pues la información está ahí, por supuesto, ¿no? Pero el valor de hacer una guía, yo creo, es como eso, es una curaduría de todo ese mar, ¿no? ¿Qué es lo que ponemos en papel? Y vamos a hacer una breve pausa para despedir a nuestros amigos del 860 de AM. Gracias por acompañarnos esta mañana, por permitirnos acompañarlos toda la semana. Nos despedimos con Carnavalito de Pérez Prado, pero si quieren seguir escuchando la conversación, quédense en TV y en Radio UNAM en FM. Yo no sé qué será que me pongo a llorar. Carnavalito, cada vez que tus notas escucho sonar. Carnavalito, me inspiraste un amor que jamás se logró. Carnavalito, y murió en mis labios la flor del beso de amor que ha sido mi perdición. Tururero, turururero, turururero, tururura. Tu acento me trae el recuerdo y hoy transcurren lentos mis días, sin más gozos y alegrías que el consuelo de olvidar. Yo no sé qué será que me pongo a llorar. Carnavalito, cada vez que tus notas escucho sonar. Carnavalito, de aquel sueño de amor condenado a morir. Carnavalito, solo queda en mi corazón la tierna emoción que evoca tu son en mí. Y yo sufro aquel desengaño de una ilusión que no conseguí. No te quiero escuchar, ni tus notas oír. Carnavalito. Seguimos aquí en el 96.1 de FM, en el canal 120 y en el canal 20 de TV Abierta, platicando con Alejandro Maciel, quien es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y que precisamente nos está contando sobre esta nueva guía de géneros musicales y de recorridos por la ciudad que propone Local, querido Miguel Ángel. Sí, y bueno, aprovechamos de hacer un pequeño paréntesis para agradecerle a Pavel Granados, al ensayista Pavel Granados, que fue parte de la curaduría de la exposición que todavía está en la Fonoteca Nacional y que forma parte de su página web de Dámaso Pérez Prado, con estas piezas que estamos escuchando aquí en Primer Muy Movimiento buenas. y que no se escuchan en cualquier parte porque Ándele. es parte de una visión profunda sobre el universo negro de Pérez Prado. Esa fue una conversación deliciosa. Esto está siendo una conversación deliciosa, querido Alejandro. Cuéntanos, por favor, un poco más de estas guías. Hay algunos géneros que son más sencillos, otros que son mucho más complejos. Lo hablábamos fuera del aire. Elegir rock y jazz es como elegir dos universos inmensos y concretarlos en un cuadernillo.
puede ser difícil, pero también se le tiene que dar espacio quizá a nuevos artistas o artistas no tan conocidos. ¿Qué pasa aquí? Así es, como comentábamos, es una labor pues bastante ardua de qué pones y qué no, y al final se va, o sea, es más quitar, ¿no? Porque pues el espacio es reducido, esa es la realidad. Entonces, como se explica ahí en una pequeña introducción que hace la editora, que es Anosca Angulo, pues con un puño en el corazón tienes que cortar muchísimas cosas, ¿no? Y sacrificar a talentos que a lo mejor, pues bueno, dices, Café Tacuba, pues es Café Tacuba, ¿no? O sea, quizás esta guía no es el espacio para hablar de Café Tacuba, sino de qué está sonando hoy en la Ciudad de México. Y todo se hizo mucho pensando en eso, en a qué suena la Ciudad de México, pues en la vieja escena, pero también en la nueva escena, ¿no? Pues vemos ahí también como estos lugares donde se puede ir a comprar discos, ¿no? Sí. En particular el cuadernillo de rock jazz, pues sí, de repente suena medio extraño que combinas rock jazz, pero se logró y todo tiene una razón de ser, que es lo que a la gente le debe quedar claro, que todo tiene una razón de ser. Muchísima investigación que se hizo de fondo, muchísimas personas también que participaron detrás de, o sea, quizás no son los autores, pero consultamos a muchísimas personas, ¿no? Pero mira, por ejemplo, en el caso de rock y jazz parece una respuesta bastante lógica. Es decir, el rock y el jazz son quizá los dos géneros más activos y esta parte contracultural más poderosa en nuestra ciudad, ¿no? Sí. Podemos hablar del Tianguis del Chopo, podemos hablar de la Alicia, podemos hablar de muchos espacios, y ese es la otra, el lado triste, digamos, de la escena del rock y del jazz, que cierran. Y que no solamente cierran por falta de público, sino también por falta de apoyos de las autoridades. Es el caso de recientemente la Alicia, ¿no? Hace unos... No, ya que recientemente que lo intentaron cerrar y a la hora de la hora no pudieron. Que lo cierran, que no lo cierran. El Dada X finalmente tenías cerró. 20 años, Luisa. No, lo intentaron cerrar y no pudieron. Fue hace poquito porque todos dijimos hay que apoyar a Nacho. Pero bueno, ¿qué pasa cuando empezamos a perder los espacios contraculturales, como es el caso del rock y del jazz? Claro, sí. Hay mucho también como de nostálgico en estas guías, ¿no? Sí, por supuesto. Pues de estos grandes foros donde sonó, bueno, una cantidad brutal de bandas, ¿no? Y de grupos y de cantantes. Y bueno, pues sí, es triste cuando se pierde esta parte, porque al final es un patrimonio cultural de la Ciudad de México. Lo comentábamos con los salones de baile. Bueno, o sea, el hecho de que, o sea, si no sabemos si el California Dancing Club está o no está, o sea, creo que sí está. Pero bueno, o sea, son monumentos de la música de la Ciudad de México, y así es como se les trata en estas guías, ¿no? Como grandes monumentos donde vive una historia y una cultura riquísima, ¿no? Claro. O sea, el Foro Alicia también, por supuesto. Hablando del Foro Alicia también, hay una anécdota muy chistosa de Sonido Gallo Negro, que viene en Tropical, pero bueno, Sonido Gallo Negro, para quien no lo sepa, empezó haciendo rock, posiblemente vuelvan al rock, ¿no? Porque se da mucho esta fluctuación entre un género y otro. Pero nos decían, ¿no? Que tocaron mambo en el Foro Alicia, y pues la gente, a lo mejor con la cumbia, con la salsa medio la agarran un poco, ya se saben uno que otro paso, pero con el mambo o con el cha-cha-cha no saben ni por dónde agarrarle, ¿no? Claro. Y bueno, o sea, eso todavía despierta un poco más pues mis ganas en Tropical, que es donde yo escribí, de contar esta historia, ¿no? O sea, de pues decir que no está peleada una cosa con otra, ¿no? Y qué es el mambo, ¿no? Y que la gente un poco lo pueda escuchar y sepa, pues, qué es mambo, qué es cha-cha-cha, ¿no? Qué es danzón, ¿no? O sea, que nos puede parecer por ignorancia lo mismo, pero en realidad no es lo mismo. Hay uno de estos géneros que quizá es el que al que más se ha acercado la universidad. Curiosamente, uno pensaría que no, pero desde mi punto de vista la UNAM se ha acercado mucho más a la música experimental que muchos otros espacios, y no solamente Radio UNAM, que tiene sus propios programas, sino también las diferentes dependencias, los diferentes espacios que tiene la universidad, ¿no? Nada más por abrir este número, justamente una vez más el experimental, nos encontramos con los espacios, por ejemplo, que tiene Casa del Lago, que es el Bosque Sonoro de Chapultepec, el espacio de experimentación sonora que tiene el MUAC. Son grandes recomendaciones, orgullosamente de la UNAM, pero son grandes recomendaciones independientemente también de ella. Y hay que decirlo, pareciera que el espacio de experimentación sonora en nuestra ciudad no es tan grande, y quizá lo es más de lo que imaginamos. Nada más por mencionar algunos de los festivales que nos podríamos encontrar en la Ciudad de México, está
el Bestia, el Aural, el Radar, el Mutec, las sesiones de Umbral. ¿No podría uno empezar a imaginar cuántas personas se dedican a la música experimental nada más en nuestra ciudad? Claro. ¿Cómo hacemos para conocerlas más? Digo, además de leer la guía, además de entrarle a esta guía que está buenísima. Pues mira, precisamente no queremos que esto quede en papel y es un poco lo que me preguntabas antes de ir al corte, que es o sea, cómo hacer una guía y cómo enfrentarte pues al mundo de guías que hay en internet, ¿no? Cada quien lo hace a su manera y pues tiene su propia línea editorial, saben lo que le interesa a sus lectores. Nosotros queremos hacer pues algo un poco más curado y justo más experimental, como que la onda de local.mx, si la gente se mete a local.mx, este año en particular, pues digamos la guía impresa da como por iniciado todo un año en el que se le va a dar un peso particular en el sitio local.mx a la música, ¿no? Porque no queremos que esto quede en la guía, sabemos que a lo mejor ahí se puede perder y esto se va actualizando, entonces queremos hacer, estamos viendo todavía cómo, pero en local.mx va a tener un peso especial la música, justo para que la gente pueda saber a qué festivales ir, para saber, para conocer entrevistas de la gente que participa en esta guía y gente que no participó en la guía por cuestiones de espacio, pero que va a poder ahí subir sus playlists para Spotify, ¿no? O sea, hay un vínculo realmente mucho con lo digital. Oye, Alejandro, cuando dices que no participa por razones de espacio, ¿cómo es ese criterio? Digamos, ¿no cabes, ya no entras? ¿O cómo es, digamos, Sí. Porque, digamos, si hay una curaduría y dices, bueno, maestro, tenemos aquí la calificación de nada más entran del 8 al 10, los 7 y 6 no entran, pero si es por razones de espacio, ¿cómo es eso? Sí, es una manera bonita. Sí, pues mira, como se dice en el prólogo del libro, no es que, o sea, la intención de esta guía no es que fuera exhaustiva, ¿no? Porque se pudo haber hecho así y claro, se hace así, pero es mucho más selectiva, o sea, queremos eso, como, o sea, creo que cuando das muchísimas opciones, pues un poco te pierdes, entonces quisimos hacer una curaduría como muy selecta, o sea, espacio no tanto en lo físico, sino ese espacio que nosotros mismos nos pusimos como de a ver cuáles son estos lugares donde realmente queremos que la gente vaya a comer, ¿no? Que la gente vaya a un festival, o sea, dentro de todo ese mar nosotros mismos nos acotamos, precisamente para que fueran pocos espacios y pocos lugares a los cuales nosotros estamos haciendo nuestras recomendaciones. ¿Cuáles serían los criterios fundamentales como para elegir un lugar, ¿no? Por ejemplo, en México, las revistas, ¿no? Hay revistas que son que forman parte de la historia cultural del país, que han tenido 3 números, 6 números, 7 números. Si uno elige hacer una guía de revistas por su permanencia, pues la gran parte de las revistas más importantes del siglo XX quedarían fuera, ¿no? Pero, ¿cuáles son los rasgos en un panorama musical que hacen que estas fichas aparezcan y que elijan estos hitos, no sé, discos corazón? ¿Por qué discos corazón? ¿Cómo fueron un poco los criterios editoriales? Pienso que si soy ajeno a Travesías y a Local MX, y si soy un periodista que cubre la ciudad, o soy un estudiante que tiene su novia y que busca ir a antros, ¿cuáles son los criterios? ¿Es seguro, es lejano, es céntrico, es bonito, es caro, es barato, es original, es de tradición? ¿Cuáles son, digamos, las preguntas que se hacen para seleccionar, para no dejar fuera lo más nodal, ¿no? Lo más importante? Claro, bueno, platicábamos también fuera del aire que, o sea, en los 6 diferentes cuadernillos, pues, o sea, como es un mar de información, también un poco se dio esta libertad de los autores de, pues sí, de hacer tu propia investigación y que la investigación te fuera llevando un poco hacia, pues un poco de corazonada, pero también mucho como de experiencia de cuáles son estos espacios, ¿no? En los que tú pondrías dentro de la guía, ¿no? O sea, te puedo hablar en específico de la guía tropical. Yo no quise hacer ningún tipo de discriminación de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo acotas eso? Lo que hice y que ya comentábamos un poco fue hacer esta división, o sea, sí ser como muy claro, no la cuestión de las estrellitas, ¿no? Porque no es una cuestión de calidad, sino sí de públicos, ¿no? O sea, si a ti te gusta la onda de los sonideros, está esta parte de los sonideros. Si quieres un salón de baile, está esta otra parte, ¿no? Y tratar de ser lo más, pues ahí sí lo más plural posible, ¿no? Pero pues sí, o sea, cada uno tiene como sus lugares consentidos y
y eso se ve reflejado en los cuadernillos. Ujú. A veces cuando se hace una guía impresa, uno sabe que algo se va a extinguir, ¿no? Que cuando aparezca la guía, tal vez ese lugar, quién sabe si exista. Exacto. ¿Cómo tomar esa decisión, digamos, queda como un documento, tiene una segunda edición, hay manera de rectificar? Cuando se tiene este diálogo entre el papel y la web, ¿cómo se resuelve? Pues miren, Travesías Media tenemos ese dilema todo el tiempo porque hacemos un montón de guías y pues eso es estar actualizado. Pero hay lugares que permanecen afortunadamente por su valor histórico y hay otros que sí se van actualizando, otros que van haciendo y que se van convirtiendo en esta nueva escena más de moda, más hot. Y pues sí, queda como un documento definitivamente y vale por eso, claro. ¿no? Pero tenemos también el sitio local.mx, que es un sitio vivo que se actualiza todos los días constantemente. Justo nos acaban de escribir, nos dicen, a ver, no han dicho dónde la podemos comprar ¿Y cuánto cuesta? Ya nos ¿y dónde preguntaron. encontramos local? ¿Que de a cuánto, de a cómo, de en dónde y por qué? Mira, los precios no me los sé, honestamente no me los sé porque... Está bien. O sea, me Pero parece... me alcanza el efectivo que tengo. Me parece que como en 230 pesos, Ajá. ¿no? No es un precio caro. Por ahí la vi en Gandhi con descuento si la compras. Está en cualquier sí, librería. Sí, está en las librerías, Excelente. está en El Péndulo, está en Gandhi, está, o sea, la puedes comprar online desde nuestro sitio también. Muy ¿no? bien. También tenemos ahí nosotros en Travesías Media un pequeño espacio que es nuestro espacio Travesías, que los invitamos a que se anden en la Condesa a hacer una vuelta por ahí en Amatlán 33. Bien. Y ahí pueden también ver otros materiales que hacemos, no solamente la guía, comprar la guía de arquitectura del año pasado, de 2016, que también está padrísima, ¿no? Seguro que sí. Esa como que pasó un poquito desapercibida, pero también vale muchísimo la pena. Y la Condesa, que yo creo que es el espacio, el desafío para las guías, porque los locales desaparecen cada 15 días, ¿no? Sí, aparecen nuevos. Tardas más en reseñarlo que el lugar en desaparecer, ¿no? Esta ciudad que se reconfigura todos los días necesita justamente crear vestigios y crear memorias de lo que ocurre. Por eso son tan importantes páginas como Local, guías como esta que tenemos aquí en la mano. Por favor, los que nos están escuchando, cuéntenos si la compran, si la leen, si la ven digital. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de todos estos lugares? ¿Qué opinan de los géneros musicales que aquí se proponen? Nosotros, por lo pronto, Alejandro Maciel, queremos agradecerte profundamente por haberte tomado el tiempo de Gracias charlar a con ustedes. nosotros y darnos este recorrido sonoro por nuestra ciudad. Un Así verdadero es. placer. Gracias a ustedes y pues... ¿Nos vamos? Sí, Sí. yo Gracias, Alejandro. yo quiero mambo. Vámonos con Mambo de Pérez Prado. Bom 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 a gozar, Yo quiero mambo, 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 a gozar, yo quiero mambo. Cuando yo quiero gozar, hago que suene cencerro y tambor. Cuando yo quiero gozar, hago que suene cencerro y tambor. Y empiezo mi baile despacito, suavecito. Y empiezo mi baile, el baile del botecito. Pero cuando entro en calor, entonces sí le zumba el mango. Pero cuando entro en calor, entonces sí le zumba el mango. Y es que entro de lleno ya el sabroso ritmo de mambo. Y es que entro de lleno ya el sabroso ritmo de mambo. Así, así, así nada más, despacito y luego a gozar. Así, así, así nada más, despacito y luego a gozar. Así, así, así nada más, despacito y luego a gozar.
así, así nada más. Despacito y luego a gozar. Así, así, así nada más. Despacito y luego a gozar. Primer movimiento. Por ahí tenemos muchos mensajes en Twitter, en Facebook, en diferentes plataformas. Vamos a tener muchísimas cosas que discutir todavía, aunque este programa está casi llegando a su fin. Por aquí, a ver quién es. Nos está mandando saludos Jimena Romero y nosotros le mandamos un verdadero abrazote, un abrazote inmenso. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Todavía nos quedan unos minutos, queridísimo Miguel Ángel Quemain, para estar platicando de lo que nos ofrece la Gaceta de la UNAM, de lo que nos ofrece la Guía de Local y de lo que nos está ofreciendo Radio UNAM. Sí, bueno, este año justamente caduca en febrero una convocatoria muy interesante que se puede buscar en la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la parte internacional. Estará dedicada a Portugal, entonces es muy interesante ver esa convocatoria porque participa el Instituto del Libro en Portugal, la Secretaría de Cultura, participan todo un conjunto de instituciones, incluida la UNAM y la Feria y la Universidad de Guadalajara, en torno a este proyecto. La idea de la convocatoria es que todos los editores, todos los traductores que hayan trabajado sobre la literatura portuguesa, hay oportunidad de tener un apoyo para editar y para traducir y presentar libros en la próxima edición de la feria. Vale mucho la pena aprovechar este estímulo. ¿Dónde lo podemos consultar? Está en la página de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estaba tratando de encontrarla, pero bueno, es muy interesante. Ya la feria de Frankfurt en 1900, yo creo que fue como en el 97, 96, se dedicó a Portugal y bueno, fue verdaderamente un festín. En ese momento, bueno, se dedicó a Portugal y ese año le dijeron el premio Nobel a este gran autor italiano, dramaturgo, que se me fue ahorita el nombre. Ahorita lo recordamos. Pero justamente estaba esperando Saramago el premio, Saramago, que en ese momento era ya una gran figura internacional. Se lo dieron en los 2 años siguientes, pero bueno, Agustina Besalluis, una serie de autores portugueses que seguramente vamos a tener la oportunidad de tener. O sea que a Saramago le pasó un Murakami, como quien dice, le tocó el Murakami. Curiosamente, muchos de los grandes autores, grandes autores portugueses, no tuvimos gran oportunidad de leerlos en español a las personas nacidas, no sé, en los 50, 60, pero, y muchos de ellos desgraciadamente han muerto. Pero hay una nueva generación de escritores portugueses que vale mucho. Está Antonio Lobo Antunes, hay una serie de autores importantes y bueno, vale la pena asomarse a esta convocatoria. Quien tenga en el cajón la traducción de, no sé, pienso en Rodolfo Mata, este gran poeta mexicano que ha traducido muchísimas cosas, que es una figura muy importante. Hay muchos autores, mucho traducido del portugués en México. Valdrá mucho la pena asomarse a esta convocatoria para los más jóvenes que no tienen los apoyos suficientes para editar y traducir, ¿no? Así es, vamos a compartir toda esta conversación en nuestras redes sociales para que se enteren dónde se puede participar. Vamos a compartir la liga y vamos a una canción. Hay que decirlo, que estábamos intentando poner mucha música nueva el día de hoy aquí en Primer Movimiento, nuevos lanzamientos. Este asunto de los nuevos lanzamientos va a continuar en Metálisis hoy a las 8 de la noche en Radio UNAM con resistencia modulada, en este nuevo programa de metal y rock que tiene el Perro Muchacho. Ya les contaremos más porque este nuevo lanzamiento está de lujo. Es el nuevo sencillo de Jack White y se llama Connected by Love. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your tail. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I know we're connected by love. Yes,
friend of mine. You seem to know me best. You chose me out of all of the rest. Take me home with you and help me forget. Let's take the worst and somehow turn it into the best. 'Cause I know we're connected. We're connected by love. Yes, I know we're connected. We're connected. We're connected. Connected by love. We're connected. Yeah, I can't be rejected by your love. We're connected. We're connected. Yes. ¿Qué te pareció ese sencillo, Miguel Ángel? No, pues fantástico. Digo, de los mejores momentos del rock, ¿no? Hay una parte llena de citas, ¿no? Llena de citas, de fraseos. Claro. Es que justamente Jack White, pues desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los que han estudiado este nuevo sencillo que acaba de salir apenitas. Lo que es interesante es que Jack White es quizá de los últimos rockeros que todavía están recuperando esta parte tradicional, digamos de los rockeros jóvenes, aunque no es tan joven, ¿verdad? Pero bueno, no es Jimmy Page, que por cierto ayer fue el cumpleaños de Jimmy Page y no lo celebramos como se debe, pero es uno de estos herederos del rock clásico que lo sigue retomando. Jack White, aunque tú comiste pastel. Jack White, por ejemplo, tuvo un disco con Wanda Jackson, que es la mera mamá del rockabilly, la reina del rockabilly, y es un hombre que todavía sigue como jalando esta hebra del rock, ¿no? Lo podemos ver en los White Stripes, pero me parece que en su trabajo como solista se ve mucho más. El rock en la Ciudad de México, el rock en este país, así como estos otros géneros contraculturales, tienen una afluencia impresionante cuando hablamos de conciertos, cuando hablamos de festivales. Justamente hace unos días estábamos platicando de, a ver, por ejemplo, ¿cuántas personas fueron al NotFest del año 2015, 2016, 2017? Este es un festival de metal, ¿no? Y como de rock mucho más pesado que Jack White, ¿no? Pero entra en la misma conversación. Y eran más de 60,000 personas. Mucho más de 60,000 personas que fueron a este festival. En un momento, a ver si podemos conseguir el dato de cuántos fueron al 2017, porque fue impresionante la cantidad de gente que se acerca a estos festivales y que están buscando constantemente espacios para poderlo discutir, porque no es como el Corona Capital, por ejemplo, que es un festival mainstream, Miguel Ángel, no es como el Vive Latino. Son festivales que están buscando una parte todavía contestataria, ¿no? Había quienes decían, el rock ya no es contestatario, nos lo dijo Pacho Paredes aquí en el programa en algún momento, el director del Museo Universitario del Chopo. Decía, el rock ya no tiene esta respuesta, ¿no? El metal, por ejemplo, todavía la tiene un poco. El rock clásico estadounidense en algunos casos la ha llegado a tener, sobre todo cuando le quieren contestar a Trump, ¿no? Y hay que preguntarnos en dónde están estas respuestas contestatarias. Hay quienes dicen que están en el hip hop actualmente. Todo esto para darle continuidad al tema del local. Pero ya iremos discutiendo todo esto. Yo no quería dejar que se quedara en el aire esta mención de Rodolfo Mata. Hay que el sitio es la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y hay que buscar la formación de profesionales. Rubén Padilla está a cargo de ese programa y bueno, Rodolfo Mata y Regina Crespo han hecho en 2005 una antología muy importante de poetas brasileños. Han trabajado mucho sobre Brasil, pero la lengua portuguesa el portugués es el signo
que marca gran parte de su labor profesional. Rodolfo Mata ha estado en Universo de Letras, lo puede encontrar en este espacio de la universidad dedicado a la literatura, al ensayo, a la poesía. Hay que asomarse a ese espacio y ahí va a encontrar a Rodolfo Mata y una gran variedad de poetas portugueses traducidos. También el periódico de poesía, que es otro de nuestros patrimonios en la universidad. Periódico de poesía.unam.mx, universo de letras.unam.mx, y nosotros ya nos vamos, que www.radiounam.unam.mx, www.tv.unam.mx. Qué gran semana, gracias, queridísimo Miguel Ángel Quemain. Viernes 12 de enero, 9:59, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad. Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.